Bueno, saludos a todos quienes nos escuchan y nos ven en cualquier parte donde eso esté ocurriendo. Seguimos en estas conversas desde el Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Mi nombre es De Roca y siempre soy el encargado de conversar y de tener el honor de interactuar con la crítica internacional, con los críticos que estamos invitando. Y el día de hoy vamos a conversar con Diego Lera, crítico argentino, con un background súper amplio, donde debemos hablar además de esa parte como programador que a nosotros nos parece muy importante. La quincena es uno de los delegados de la quincena de realizadores. En Argentina respetado, escribe para varios medios. Y hoy vamos a conversar sobre su carrera y sobre la actualidad y sobre los festivales, como venimos haciendo en esta serie de conversaciones con los críticos de habla hispana. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, por aquí. Bueno, lo primero siempre es... Bueno, gracias por la invitación primero. Bueno, no, gracias a ti por aceptar. Sé que siempre está la agenda full y el que nos deje el espacio para conversar estos minutos, pues para nosotros es muy valioso. Siempre empezamos arrancamos por los comienzos tuyos como crítico. O sea, yo siempre hablo que las influencias son tan variadas. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo llegas a la crítica cinematográfica? ¿Leías crítica o simplemente un día viste una película y te pareció horrenda como algún otro crítico y quisiste escribir con mucha vehemencia sobre ella? Es una combinación de varias cosas en realidad. Yo había empezado, yo escribía literatura, o quería escribir. Uno de mis objetivos, una de mis pasiones en la escuela secundaria, no sé si se le llama así, o bachillerato, era, era escribir, y escribía cuentos y concursaba por premios y tal. Y por otro lado, me gustaba mucho el cine. Como cualquier persona adolescente iba a ver las películas que iba a ver cualquier adolescente. Esto es la década del 80, digamos, mediados de los 80. Era la época que salía acá en Argentina salió el VHS, empezó los videoclubes, entonces fue un furor muy grande, y como buen así chico un poco de su casa, de no tanta salida y fiesta y qué sé yo, me pasaba buena parte de los fines de semana leyendo y viendo películas, como era buena parte de mi vida. Y después cuando empecé la universidad y empecé estudiando ciencias de la comunicación, es un poco más largo el proceso, pero lo estoy resumiendo. Empecé estudiando ciencias de la comunicación y, y también mi idea era ser periodista. O sea, me parecía una forma de poner el lado ese mío de la escritura en algo más o menos práctico y que llevara un sueldo a fin de mes a mi casa, digamos, porque en mi familia nadie confiaba que alguien podía ganarse la vida como escritor. Y bueno, estudié periodismo y a la vez durante todo ese tiempo seguía siendo muy apasionado del cine, y nunca estudié cine, no fui a la universidad, no estudié cine, estudié comunicación, y empecé a escribir con una persona que creo que ustedes ya entrevistaron, vos entrevistaste, que es Diego Valle, que empezamos juntos, nos conocimos medio casualmente ahí a los 19, 20, y hicimos una revistita medio así underground, y después él empezó en una revista que se llamaba La Maga, que era muy popular en esa época, era como una revista así de, de que la gente, el joven, leía para salir los fines de semana, y donde había entrevistas, y era como una cosa muy exitosa. Y empecé a escribir críticas ahí con él, esto de haber sido en 1990, 1991, leyendo mucho de cine. Ahí fue como que me puse mucho, ahí no, ya desde antes venía leyendo mucho de cine, además de ver pelis. Y fueron años muy creativos y muy interesantes, y de ir buscando, ir investigando, ir yendo a la cinemateca, viendo películas. Esto te hablo de él, no sé, fines de los 80 hasta, bueno, nunca termina eso, pero como con más intensidad hasta mediados de los 90.
Y ahí, un poco antes, en realidad, entré a Clarín, que es el periódico así como uno de los más conocidos de Argentina, el más vendido. Entré a trabajar medio general, en términos de periodismo general, pero como ya los editores del diario, uno ya me conocía de la otra revista y sabía que yo me gustaba el cine, y me llevaron para el lado del periodismo cinematográfico, y ahí no, principio, mediados de los 90, ya casi 30 años, eh, empecé a escribir sobre cine, primero más noticias y entrevistas y cosas por el estilo, porque ya Clarín tenía aparte de sus críticos como muy establecidos, muy conocidos, muy veteranos, y con el correr del tiempo empecé a escribir más crítica, y de ahí seguí hasta, bueno, mucho tiempo más, y bueno, después ya me fui del diario, pero eso ya es una historia más reciente, y que vos me preguntaste por el principio. Eh, un poco así, una mezcla de eh, mi lado periodista, mi lado cinéfilo, y una especie de cruce, eh, digamos que afortunado. Y Me parece que no sé si responde la pregunta. sí, sí, claro. Y tú decías que en tu familia nadie confiaba que alguien que escribiera podía ganarse un 15 en último. Tú vienes de una familia, ¿cómo calificarías tu familia? Mi familia la calificaría como una familia de clase media, de judía, de trabajador, de gente. Mi padre es bioquímico y farmacéutico, mi madre es ama de casa, viven todavía. No, no tienen nada que ver con el mundo de la cultura, ni con el mundo del cine, ni de la literatura, nada. Les gustaba ir al cine, como cualquier persona. No, mucha gente me pregunta eso, porque en general la mayor parte de la gente de crítica, si no estudia cine o viene del lado, siempre tiene algún familiar o algún lado. Yo no, sinceramente no, fue un interés, calculo que personal, no sé quién lo podría, a quién se lo podría, a Fíjate, quién podría responsabilizar de haberme metido en el mundo del cine, no, no sé. También me gustaba mucho y me sigue gustando mucho la música, siempre, históricamente. En eso, digo, si las circunstancias hubieran sido distintas y por algún motivo hubiera tocado entrar a trabajar como escribiendo sobre música, por ahí la historia hubiera sido muy distinta y hubiera terminado escribiendo sobre música. En los 80, cuando yo era adolescente, lo mío era básicamente comprarme y escuchar discos y alquilar y ver películas, ir al cine y alquilar VHS. Eso era como mi cotidianidad del colegio, y del colegio venir a mi casa y escuchar, escuchar música y ver películas. y Y leer libros, pero menos. claro. Entonces, yo creo que con el tiempo tú puedes, o le has demostrado a tus padres que has podido vivir de escribir. Has hecho una carrera de 30 años o más de 30 años gracias a lo que escribes. A lo mejor no la literatura, pero bueno, la crítica, la parte comunicacional, sí. Y es creo que Claro, una demostración de que se puede. sí, lo que pasa es que ellos lo que pensaban, por eso decía, la historia es un poco más larga. Ellos querían que yo estudiara ciencias económicas, una familia más como convencional, qué sé yo. Y yo empecé estudiando ciencias económicas, pero me aburría. Si bien los números me gustan, no me gustaba tanto. Pasé a sociología, tardé un tiempo en definirme, y las discusiones con mi familia era siempre estudiar algo de lo que uno pudiera vivir. Y la verdad que la literatura o ser escritor, como escritor en términos de escribir novelas, qué sé yo, no parecía una idea muy atractiva. Pero una idea muy atractiva en ese sentido, digo, para ellos. Pero el periodismo me parece que sí, el periodismo funcionaba, no cinematográfico, quiero decir, uno cree que, en esa época aparte había un crecimiento, era la época de la vuelta a la democracia en Argentina, 86, ya había vuelto hace unos años, pero había como un florecimiento, era una suerte de primavera democrática de mediados de los 80, y crecían mucho las escuelas de periodismo, crecían mucho los medios, crecían mucho. Después la parte de cine fue como cómo me ubiqué yo dentro del gran panorama del espectro de lo que se puede hacer. Por eso yo al día de hoy, cuando me siguen preguntando, tengo que llenar en un papel cuál es mi profesión, pongo periodista. No pongo crítico de cine, no pongo programador, no pongo docente, que son otras cosas que hago, y hoy en día hago más eso que ser periodista. Pero al día de hoy sigo poniendo periodista. Aparte, porque si pongo programador, nunca entienden quién es, Claro, qué es. claro.
Entonces, programa computadoras. Claro. Bueno, y ahora llegas a Clarín y recuerdas, me imagino que fue un salto de comenzar en esa revista underground que mencionabas con Diego y los primeros escritos, cuando te ves en un periódico que te va a publicar, que además es de tiraje nacional y que es una referencia internacional también. ¿Recuerdas ese primer escrito, al menos el cinematográfico, la primera crítica de alguna película que hayas reseñado o escrito en el Clarín o en la revista Underground? En la revista, a ver, yo primero son como dos, una muy chiquita que hacíamos con Diego en Valle, pero esa era como, no la leía nadie. En La Maga, notas escribíamos todo el tiempo. Lo que pasa es que todos esos años yo fui más de escribir, o sea, entrevistas y adelantos, y se estrena tal película, ese tipo de informaciones que salen en los medios, hasta más que críticas. Críticas por ahí escribía una por semana y de esas cosas escribía una o dos todos los días. Entonces no se sabría decir cuál fue la primera cosa que escribí así suelta. Pero críticas, creo que en La Maga, la primera crítica que escribí, si no fue algo tipo JFK de Oliver Stone, puede haber sido El joven manos de ti. Me acuerdo que la primera función que fui a ver, la primera película que fui a ver, una función de prensa, que fue como un descubrimiento de que había funciones donde uno iba y te daban las películas antes de que a la gente común y qué sé yo, para mí era como wow, iba ahí, había gente que se sentaba, todos se conocían, toda gente muy grande, qué sé yo. La primera que fui a ver fue El joven manos de tijeras, de De Tim Tim Burton. Burton. Esa fue la primera que fui a ver. No sé si escribí o no, pero ahí en la revista, esta fue por el 91, 92, de haber sido JFK o alguna peli así. Ya en Clarín, que entré en el 92, 93, recién me permitieron escribir críticas bastante más adelante. Y siempre me iban dando un poco la que nadie quería. Al principio era medio como, creo, si no me equivoco, una película que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era Michelle Pfeiffer, era la protagonista, y era una señora que iba al entierro de JFK, de hecho, de Kennedy. Viajaba a Washington porque era una apasionada de Kennedy y viajaba al entierro. Creo que actuaba, no sé si actuaba Denzel Washington, creo que no. Ni me acuerdo cómo se llama, tendría que buscarla, pero era como del 96, 97. Creo que esa fue la primera crítica. Durante varios años escribía críticas un poco así, tipo las que me dejaban los críticos principales me dejaban escribir, tipo, Y toma, esta que nadie le interesa o que nadie quiso oír. y eso no te colocaba a ti en un compromiso o te creó alguna especie de línea, porque yo digo, ok, si te toca además las películas que nadie quería ver, quizás tu crítica no podía ser complaciente, tenías que decir lo que pensabas. ¿Te trajo en algún momento problemas eso, por ejemplo, con el cine o con el medio interno argentino? ¿O Argentina, la relación entre el medio cinematográfico y los críticos es suave, es cordial? No, en ningún lado es cordial. A ver, hay películas, ese tipo de películas no importaban demasiado. Yo podría decir que hay dos o tres problemas habituales en este tipo de cosas. Por un lado, Clarín era un diario, o sigue siendo un diario, que es dueño de algunos canales de televisión que a su vez producen películas. Entonces estaban las películas producidas por la propia empresa y de las cuales yo tuve que escribir varias veces. En general no tuve problemas, salvo una vez, creo que alguna discusión, pero no, tenía bastante independencia de criterio y no se metían demasiado. Y con respecto a las películas sobre las que escribía, y siempre hay molestias, siempre hay incomodidades de directores que se enojan, de distribuidores que se enojan también, alguno que hace alguna, eh, no sé cómo decirlo, llamaban por teléfono a algún editor, porque ¿cómo puede ser que lo voy a decir en argentino, que este pendejo escriba? Yo aparte tenía 20 y pico de años, ¿no? Y esto, la gente toda de 50, 60, todos que se conocían entre sí, y de golpe venía un chico de 20 y pico a decir que tal película era una mierda. Y sí, acá y allá siempre tuve problemas, algún que otro problemas, algún director argentino se haya ofendido y me dijo, te estoy esperando afuera del diario cuando salga este clavo trompadas. Pero salvo una situación que recuerdo, un poco violenta,
Lo demás no pasó de las amenazas. Pero Pues, sí, es parte del show en un punto. Es mucho menos grave de lo que la gente cree o creía, eh, pero tenía su cosa de thriller policial por momentos. mira, te hago esta pregunta que no la he hecho a otros porque siento que quizás pueda, es una línea de investigación que tengo personal. Yo aparte o de ser uno de los miembros fundadores de lo que es el círculo, hago muchas otras cosas internamente en el medio local. O sea, he escrito y dirigido un par de pelis, he distribuido cine también. Yo estoy además a favor de que los críticos, si no les gusta la película, digan que no les gusta. O sea, que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen, creo que eso es importante. Entonces, jamás y como entiendo mucho y me formé con críticos locales que son muy buenos cuando estudié en la escuela de cine, que son respetados internamente. Entonces, yo valoro todo, tengo como de todos los mundos un poco. Entonces te pregunto, ¿tú crees que la figura del crítico ha sido poco tratada en el medio cinematográfico? Yo creo que sí, pero te pregunto porque yo recuerdo ver una película En, argentina que se llama El Crítico, recuerdo un animado americano famoso, la de Jay Sherman, que se llama El Crítico, pero no tanto más. No hay una exploración de esa persona o de ese oficio dentro del medio cinematográfico. Entonces, te lo pregunto como has visto tanto cine también como programador, ¿conoces películas que aborden la temática de la crítica o del crítico como individuo? bueno, para mí la mejor película sobre la crítica de cine que existe no es una película sobre crítica de cine, sino sobre crítica de restaurante, que es Ratatouille. Yo creo que Ratatouille es una película sobre crítica de cine, sin decirlo. En algún punto tiene como la reflexión más, y me gusta porque es áspera y ácida y entiende cosas con respecto a la crítica que están buenas, pero a la vez respeta el trabajo y no se burla del trabajo. Me parece muchas veces lo que pasa, no sé si hay tantas películas sobre críticos, pero en general cuando aparece un personaje crítico dentro de una película, que puede ser de cine, literario o de alguna otra cosa, siempre aparece esta idea del snob, ¿no? De que lo que le gusta a él no le gusta a la gente, de que tiene siempre ventajitas o arreglitos o acuerditos con amigos y cosas por el estilo. Toda una especie de mitología acerca del crítico divorciado de la verdad y de la popularidad. Me parece que en general la industria del cine no sabe muy bien cómo... Bueno, no es que no sabe, pero tiene una relación de amor-odio con el tema de la crítica. Es difícil saber cómo incorporarla, porque te conviene cuando te facilita las cosas y te complica cuando no. Entonces es como... No queremos desperdiciarla y desmerecerla porque a la vez que si nos tratan bien, nos puede venir bien. O sea, es un riesgo. Lo que sí tengo la impresión, y esto lo fui entendiendo a lo largo de los años, otra película, de hecho, que creo que habla muy bien de crítica, del tema de la crítica, y que tampoco es sobre crítica de cine, sino sobre crítica de música, es Casi Famosos, la peli de ¿es Linklater? No, no es Linklater, es se me fue el nombre. Robert Bueno, Altman, no. no, es la del chico que va con una banda de rock en los 70, sigue a la banda a lo largo de una gira y se engancha con la gira de la banda y Ah, lo que él escribe sigue y sobre escribe una nota música. para Rolling Stone, escribe Sí, una nota sobre Rolling Stone. de Cameron Crowe. Ay, ¿cómo se llama? Cameron Crowe, gracias. Cameron Crowe. Esa película me parece que entiende muy bien cuál es a veces la relación del artista con el crítico, con el periodista, digamos, que es esa especie de seducción mezclada con temor, mezclada con hagámonos amigos de por las dudas, no sea cosa de que cuando hagamos algo se nos ponga en Sí, contra. Entonces, tal vez yo lo que aprendí a lo largo de todos estos años, a ver, y esto lo he dicho con la mayor honestidad posible, es que después de muchos años, y en industrias de cine chicas como las nuestras, inevitablemente uno termina conociendo a todo el mundo y trata en lo posible de tener buenas relaciones con la gente, de llevarse bien,
sabiendo que siempre va a haber momentos ríspidos y siempre va a haber momentos complicados porque no podés, sabés que hay un momento en que si esa persona va a hacer una mala película vas a tener que decirlo y ese es un potencial problema. Y lo que ellos tratan es que uno generar como unas relaciones cálidas con uno para que uno tenga menos opciones o menos oportunidades o se sienta peor a la hora de tener que hacerlo. Entonces es un juego medio sinuoso, medio raro. Con lo cual, bueno, nunca uno tiene del todo claro qué es cuál es la Sí, mejor solución. no, Vas como no terminas de estar ensayo y cómodo. error. Claro, claro. No, es incómodo porque te haces amigo, viajas a festivales de cine con directores argentinos y vas a comer, vas a tomar algo, vas a una fiesta, te conoces, algunos los ves. Yo no soy amigo de los directores, pero con muchos los conozco hace 20 años y nos Claro. vemos, bueno, ahora con pandemia mucho menos, pero pre-pandemia era algo que normalmente te veías 1, 2, 3 veces por año o más, dependiendo de las circunstancias. Entonces, con algunos te llevas bien y bueno, es complicado, siempre es una situación delicada, sería una buena palabra. Sí, sabes que a veces también pienso que tiene que ver un poco, como lo decías hace rato, un poco con el show o cómo son las cosas dentro del medio, porque como tú bien dices, quizás no eres amigo de los directores, los conoces porque tienes 20 años viéndolos trabajar, coincidiendo y pues sabes quién es uno el otro. Entonces no hay realmente una amistad, sino que, bueno, nos conocemos, sabemos quiénes son y ya. Y entonces, a veces, algunos susceptibles se pueden sentir muy heridos porque, oye, lo conozco hace 20 años y viene y me escribe esto y se afectan. Pero yo creo que es como, esa parte sería una inmadurez de parte de los realizadores en la cual yo estoy en contra. O sea, yo mis películas no las hago, incluso empujo a los compañeros del círculo para que escriban sobre ellas lo que consideren, porque yo aprendo de eso. Y algunos, pocos, no muchos, han sido fuertes, frontales y me han dicho, oye, está mal por esto. Y yo no por eso dejo de ser, o de maltratarlos o de ofenderlos. No, porque yo creo que eso me alimenta y me hace entender en mi proceso que además es muy primario, es muy inicial. Entonces, ahora Sí. voy... Digo, depende de cada uno también. Digo. Sí, Hay gente que es más, en general en la vida, no solo con la crítica de cine, es más tolerante a recibir críticas de los demás y a escuchar cosas críticas sobre uno. Y hay gente que es un poco más defensiva, se pone más a la defensiva y se pone más agresiva. también el respeto, ¿no? También Sí, si todo se trata del respeto, no debería alguien molestarse por algo respetuoso, a que aunque no hable bien de ti, es respetuoso. bueno, esa es una de las cosas que creo que aprendí a lo largo de los años y que no te voy a decir que me arrepiento porque no me arrepiento, porque son procesos que todos tenemos que tener, pero bueno, a los 20 y pico uno conocía menos gente, tal vez se creía un poco una cierta vanidad, no sé, como de creído, ahí de creer que uno era la última Coca-Cola en el desierto, no sé, y a veces podía llegar a ser un poquito agresivo, un poquito hiriente. Eso hoy lo veo y hoy no lo haría, pero bueno, tenía 25 años, eso, es lógico, son procesos que con los que uno va cambiando. Yo creo que sigo escribiendo lo que pienso de las películas, tal vez ahora soy más cuidadoso con no herir sensibilidades personales, que tal vez en otro momento no me preocupaba tanto. Claro. Y Igual ahora, nunca fui demasiado violento en ese sentido, okay, pero, por lo pero menos, podría haber sido menos. bien. Y cómo en ese proceso, en qué punto llegas a la dinámica de festivales? Esto es para nosotros un punto importante porque en la crítica venezolana y los críticos venezolanos, mejor dicho, poco tienen ese recorrido de cubrir festivales. Ahora creo que llega una etapa donde puede ser más sencillo por el tema online, pero pierde un poco la magia, ¿sabes? Poder ir a Berlín, poder ir a Venecia o a Cannes. Tú cuando comienzas esa dinámica como crítico, ¿recuerdas el primer festival al que fuiste? Bueno, acá hubo un momento que se dio a mediados de los 90, 96, que volvieron los festivales, volvió Mar del Plata, que era un festival que fue muy famoso en la década del 60, se cerró en los 70 y después no, regresó recién en el 96.
Y eso fue todo un fenómeno dentro del mundo de la crítica local, ¿no? Todos nos íbamos a Mar del Plata, nos quedábamos ahí, nos veíamos ahí, era muy divertido, era toda una aventura, de golpe para alguien que no salía mucho de la redacción del periódico, de la función de cine y de escribir, era como un viaje un tour de, no sé cómo le llaman ahí, pero acá le decimos viaje de egresados, a los viajes que hacen en el último año de la escuela, antes de salir de la secundaria, hay como un viaje que se organiza para pasarse unos días en algún lugar. Y Sí, todos, la fiesta de promoción, le dicen acá. claro, pero acá es más como una vacación, ¿no? Como una semanita en un lugar afuera. Y entonces nos sentíamos todos los críticos de golpe como yendo a comer afuera. Y se armó toda una suerte de creció mucho eso, apareció el Bafisi, ahí en el 99, en el Festival de Montreal, que en ese momento era un festival más o menos grande, y al año siguiente, o ese mismo, más o menos por ahí, estando en Clarín, mi editor en ese momento me dice, ¿podés ir al Festival de Cannes tipo una semana antes? Yo sin hotel, sin nada, si me lo dicen ahora diría que no, porque sé lo complicado que es todo eso, pero en algún punto una necesidad, qué sé yo, porque este año y medio de pandemia en el que uno no pudo viajar, que yo no pude viajar, se nota muchísimo la falta, digamos. Hay algo del hecho de viajar y de ir a festivales que iguala el hecho de estar en tu casa escribiendo o estar en algún lugar escribiendo, como lo vuelve menos sedentario, lo vuelve una actividad un poco menos, sí, eso, estar sentado escribiendo, parasitario, no sé cómo decirlo, pero saber que vos 4 o 5 veces al año, bueno, estos últimos tiempos más por mi trabajo de programador que esa parte, pero viajar a 8 o 10 festivales al año te da, te abre la cabeza, te saca de tu pequeño mundo, te permite conocer gente, te permite estar en otros lugares. Cosas que tal vez estás sentado mirando una tele es un poco más limitado. Correcto. Y entonces ahora, como justo en ese punto, quería tocar el tema de este año y medio, donde ha cambiado todo. Que tú como alguien con 30 años en esto, ¿cómo ves la actualidad cinematográfica y el futuro cercano del cine? No hablando, no cayendo quizás en el lugar común de que si la muerte de la sala o esa conversación que pues viene a la palestra ahora que el streaming pues comanda y la gente consume, ha cambiado el hábito del espectador. ¿Cómo ves el medio y cómo crees será el futuro cercano? Yo soy de los que piensa que el cine creo que está empezando a retomar un poco el nivel, que no va a llegar a lo que estaba antes de la pandemia, pero en la experiencia de ir a una sala oscura es algo que no te lo da el streaming y que creo que eso el espectador igual, un buen sector de la población lo va a valorar y van a seguir generaciones valorándolo. A ver, es una pregunta complicadísima, la verdad. Yo no estoy muy seguro, sinceramente. El otro día hablaba con alguien y me decía eso, que el cine va a volver, porque volvió cuando hay toda una historia, ¿no? Del cine soportando duras competencias, ¿no? La historia de cuando aparece la televisión y se creía que el cine se moriría y el cine volvió. Cuando apareció la televisión en color y cuando apareció el video, el home video, el VHS, el DVD moría y nunca se moría del todo. Cuando empezó el streaming uno podía decir lo mismo, no, el cine no se va a morir porque la gente necesita la sala. Yo creería lo mismo, creo que va a pasar lo mismo, pero a la vez esta situación particular hace que de golpe una sala de cine se vuelva algo hasta, entre comillas, y depende de la situación, hasta potencialmente peligroso, digamos, ¿no? Sanitario, por lo menos ahora.
Y mucha gente que me decía que se volvieron a abrir las salas de cine y que no está yendo mucha, me está yendo mucha menos gente que antes y que es difícil saber qué va a pasar. Y a la vez el streaming copó tanto todo y está todo tan rápido y tan al mismo tiempo que las salas de cine, que eso puede llegar a ser peligroso. Digamos, yo creo que la gente de más de 30, 40, apenas esto se calme, va a volver a las salas de cine. No sé qué va a pasar con los adolescentes, la verdad. Tengo adolescentes, 18, 20. Tengo mis dudas sobre si el cine va a volver a lo que era antes. O tal vez lo que en algún momento decía Lucas y Spielberg, va a haber solo 20 estrenos muy grandes al año y van a hacer esas películas, Marvel, y 2 o 3 cosas por el estilo. Pero la verdad que no lo sé, no puedo arriesgar así teorías, pero no estoy muy convencido de que, quiero decir, no sé cómo va a salir la gente de todo esto en general, digamos, no solo en el cine, en la vida, digamos. Entonces, mucho menos puedo arriesgar teorías acerca de qué va a pasar con el cine. Sí, lo que me da, en lo particular, me da un poco más de miedo es la virtualización de los festivales. La virtualización de los festivales tiene ese pro y contra, eso que decías vos, en el caso de Venezuela o de lugares donde tal vez es muy difícil un festival de cine por distintos motivos. De golpe, ahora se puede estar en un festival sin salir de tu casa y puedes acceder, si te acreditan, a Toronto, bueno, no sé, pues algunos no tienen la versión virtual, pero festivales medianos o Berlín mismo, y uno puede estar en su casa. Yo cubrí Toronto estos 2 últimos años y antes no iba, hacía muchísimo a Toronto. Pero no es lo mismo, la verdad que ahí sí yo siento lo que se pierde es un montón lo que se pierde. También ir al cine y ver algo en tu casa se pierde mucho, pero es algo mucho más cotidiano. Vas, volvés y la situación sigue siendo la misma. Creo que se pierde un intercambio cultural entre gente de cine que es muy valioso como para el... Está bien, uno puede decir, tenés Twitter, igual estás chateando con gente de otros países, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, se pierde la magia. Poder estar como compartiendo la calle, los circuitos de cine en un festival, especialmente los festivales medianos o chicos, que tal vez tenés tiempo para ir a comer, para conversar, conocer gente de otros lados. Hay una circulación de información y cultural que es muy rica y que virtualmente no hay Zoom que Claro, lo, que lo reemplace, digamos. Puede total. funcionar como una ayuda, pero no lo reemplaza del todo. Eso me preocupa un poco. Sí, claro, porque es que no, después de vivir por tanto tiempo en esas mieles de eso, de no ser la Estoy mal cosa. acostumbrado. Puede ser que el hombre sea un animal de costumbres, como dicen, pero yo coincido contigo, ¿sabes? Yo no voy a preferir estar en la casa viendo las películas cuando puedo estar en Cannes o en Berlín, relacionándome con el medio, que además que el festival no solo es una fiesta, sino que también es al menos en mi caso también lo tomo así como un lugar para hacer negocios, donde el negocio se mueve, donde ayudan, al menos los grandes festivales. Obviamente los más pequeños están buscando un sitio, pero los grandes festivales son una fiesta porque en sí encierran acuerdos, negocio, producción, dinero y todo lo que además trae el medio cinematográfico. Entonces, tú tienes además, como eres programador de 3 festivales distintos, eres Ahora delegado 3. de la 15, sí, 3, y estás con Miami y con... Estoy en un festival de Miami, Iberoamericano de Miami. Empecé ahora este año. Ya es como la 5ª edición, pero este es mi primero. Y en un festival en Pingyao, en China, que no tiene absolutamente nada que ver con los demás. Es un festival que dirige Jia Zhangke, el director de cine chino. Y se viene haciendo también este año, ahora va a ser la 5ª vez. Las 3 primeras viajé y la 4ª y la 5ª, obviamente por motivos pandémicos, no. Pero es un festival muy increíble en una ciudad antigua, histórica, china, que no conoce nadie, pero yo fui 3 veces y es impresionante. Sí, 3 experiencias muy distintas
que son 3 festivales de tamaños muy distintos, de búsquedas distintas y que implican trabajos diferentes. En la quincena en realidad es el más fácil en algún lugar, porque básicamente no hay que hacer demasiado esfuerzo, no hay que esforzarse demasiado porque no hay casi director de cine latinoamericano. Yo en todos estos festivales hago la parte latinoamericana, no hay casi director de cine latinoamericano que no intente, puede haber alguna excepción, pero en general casi todos tratan de llegar a Cannes y la quincena es una opción. Así que ahí es básicamente como una gran absorción de toda una producción latinoamericana anual enorme. Eso hace que tenga mucho más enemigos que amigos. Mucho más no que sí. Tengo que las de las que puedo decir que sí, porque el Iberoamericano tiene un poco más, pero sí, los demás siempre son 3 o 4 películas latinoamericanas sobre las cientos que recibo. Entonces siempre es como, básicamente decirle, mi trabajo consiste en decirle que no a gran parte, a mucha gente. Y es un trabajo complejo, Claro. porque no siempre tiene que ver con que no te gusten las películas, tiene que ver con que, nada, tenés 3, 4 slots para meterlas y tienen que combinar con otras películas en, en hacer enemigos. ¿Y qué crees tú que le No, enemigos falta? no, digo, quiero decir, Sí, en bueno, decir que no. exacto, sí, decir que no y que... ¿qué consideras tú entonces le falta al cine latinoamericano? ¿Más festivales en Latinoamérica o qué para que puedan trascender mucho más de sus fronteras y entrar a festivales clase A? Yo creo que ustedes en Argentina tienen, en ese sentido, tienen un buen número de películas que llegan a festivales importantes, no así el resto del continente. ¿Qué crees tú le falta a la cinematografía latinoamericana? Aló, aló. Americano es la fórmula, ¿no? Es decir, haciendo películas porque este tipo de películas funcionan, porque este tipo de películas eh, les fue bien, entonces hagamos algo similar. El hecho de que haya más pelis argentinas o mexicanas que la cantidad de películas que se hacen, los lazos que se van formando, las historias que van, las relaciones que van estableciendo los directores y los productores, pero no creo que sea tanto más. O sea, si uno toma cantidad de películas que entran a festivales en relación a las películas que se hacen, yo diría que las argentinas eso es más o menos proporcionales. Las chilenas deben ser mucho más, si lo pensás, porque siempre hay 4 o 5 películas dando vuelta y es un país que no hace tanto cine. Eh, em, Brasil no, Brasil tiene una gran desproporción porque tiene una enorme cantidad de producción y muchísimo, y bastante pocas películas. Pero esa es otra historia muy compleja que no tiene sentido entrar a discutir ahora. Eh, pero no sé si hay un secreto para entrar a festivales. Creo que lo mejor que se puede hacer, lo que la gente siempre me dice y lo que he hablado en cada mesa redonda es que cada uno haga la mejor película que pueda y del tema que quiera y sienta y la película hecha desde el corazón, desde tu cabeza, de tus ideas y con tu talento va a ser mejor que cualquier película calculada para entrar a tal sección de tal festival. Quiero decir, te puede ir bien una vez si haces eso, tal vez una vez alguien se equivoca y alguien compra ese pack que vendiste, pero es como una victoria de poca duración, ¿no? Creo que la honestidad y la forma de trabajar de uno, si tiene espacio en los festivales, es porque uno se lo merece, y si no, no, creo que no hay una... Hay modas y hay tendencias, eso es innegable, y hay gente que mira mejor y hay gente que mira peor, gente entiende más de cine latinoamericano, gente entiende menos, pero creo que no hay ninguna eh, corporación siniestra que no deje entrar a la gente ni nada por el estilo. Me parece que eso es una especie de
sensación que yo entiendo que mucha gente lo piense, pero, y que sí, a veces es obvio que la persona que ya está instalada tiene más posibilidades de volver a entrar que alguien que no lo está, pero es casi como cualquier trabajo en el mundo, ¿no? Siempre suceden esas cosas. Pero aparece un director nuevo, talentoso, y sale con una película increíble, y va a entrar, va a ingresar al sistema. No sé si me estás escuchando bien, porque te veo Sí, medio entrecortado. te escucho perfecto. Okay. Se Y me ocurre un caso, por ejemplo, este año, que es Quiro Russo, El Gran Movimiento, una película boliviana. Eh, bueno, también no podría decir Bolivia, hace 4 películas, 5 películas, envía a festivales 2 películas, y esa película para mí es, si no la mejor película latinoamericana del año, una de las 3 mejores. Es un cineasta boliviano que no tiene tanta fama y que no es tan conocido. Ves la película y es evidente ante tus ojos que es una película mayor y mucho mejor que el 80% el 99% de las otras películas. Y no viene de, bueno, ok, sí, estudió en la FUC o lo produce tal, puede ser que tenga algún acceso, pero aparece todo el tiempo gente así. sí, yo coincido. No he visto la película, la voy a buscar porque, como te decía también, acá internamente busco como distribuidor también traer ese tipo de contenido. Creo que además ahora es el Comercialmente momento. comercialmente no sé si es lo más accesible del mundo, pero bueno. Bueno, pero creo que hay que hacer el intento. Creo que puede que sea un descubrimiento para alguien y sea el inicio de una tendencia. Esas cosas uno debe apostar como a alguien que ama este proceso y este medio. Entonces, Bueno, por ejemplo, te agrego algo. Hace 4 o 5 años, un poco más tal vez, empezó a surgir, a entrar mucho cine centroamericano, por ejemplo, que hace tiempo no pasaba, ¿no? Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, básicamente por ahí. No sé si, no quiero decir otra cosa, pero no se pasa de ahí, pero hay una producción y ves todo el tiempo en festivales, ahora películas de esa zona que antes no veías, digo, va moviéndose y va apareciendo, y de golpe en Guatemala no se le va bien a Jairo Bustamante y empiezan a aparecer César Díaz, aparece otro acá y aparece otro ahí, se van armando como pequeños hubs así donde a uno le va bien y de golpe crece. En Colombia pasó hace unos 7, 8 años, cuando empezó a andar bien, no sé, algunas películas, y de golpe crece una mini industria. Son momentos, son tiempos, pero no creo que haya como no una sé, ni fórmula, una fórmula, claro. ni un control de los grandes países, de los países más grandes o más poblados o con más producción de América Latina. Bien. Bueno, Diego, para terminar, hay unas preguntas como muy consecuentes con los entrevistados. El primero que es para la audiencia. Si lees otros críticos en español que pues les sirva a quienes nos ven y nos escuchan, buscar y también ellos leerlos, aparte de tu trabajo y de tu web, eh, Mm. o algún otro crítico en Bueno, español que leas. es una muy buena pregunta, porque últimamente tengo como una crisis con la lectura de la crítica. No con no leer, con lo que leo de mucha gente. A veces, últimamente estoy como medio preocupado por el rol de las redes sociales en la crítica de cine y la necesidad de que la gente, para que sus críticas se lean, necesite que sus críticas sean o muy, muy, muy malas o muy, muy, muy buenas para generar como algún tipo de impacto. Entonces siento que se perdió algún grado de mesura o de forma de saber medir las cosas. Eh, Hay muchos críticos españoles que yo seguía, y ahora últimamente los veo como todos como no sé cómo decirlo, como sobre medidamente enloquecidos por determinadas películas, y por momentos siento que hay una... Es complejo a lo que quiero llegar, y no sé si lo voy a saber explicar, pero la propia economía de la crítica de cine hoy en día implica que necesitas que la gente te lea, y para que la gente te lea tenés que decir cosas muy terminantes, ¿no? Como la mejor película de la historia, el descubrimiento del año.
la peor basura del mundo. Porque eso es, eso es lo que consigue likes. Claro, eso es lo que consigue likes, eso es lo que consigue que cliquen la nota, eso es lo que consigue que la gente lea. Y me parece que está generando que la crítica empiece a perder un poco lo que para mí más rico tiene, que es la capacidad de análisis, ¿no? Y solo para decir cosas muy bombásticamente importantes. Pero más allá de eso, sí, no sé, Manu Yáñez en España, que escribe en otros cines, Europa, es un chico que me gusta, siempre me gustó leerlo. Roger Cosa, acá en Argentina, creo que es lo mejor que tenemos. Luciano Monteagudo, que es como un maestro para nosotros, sigue siendo muy bueno. ¿Y mujeres en la crítica? Fernanda Solórzano en México, me parece buenísima y hace algo muy bueno con el tema del YouTube y del vídeo, y que está muy bien eso, y me parece que es un camino a futuro que los críticos tendremos que saber usar más. Yo todavía tal vez me quedé un poquito atrás. Pero en Argentina no hay tantas, lamentablemente. Estoy tratando de pensar, bueno, Maya, que es una chica con la que yo trabajo, Maya Debowitz, escribe muy bien, escribe en Página 12 a veces, escribe en una revista que se llama La Agenda de Buenos Aires. Y bueno, y después está la herencia de la revista El Amante, que es una revista que tuvo mucha fuerza en los 90 y en los principios de 2000, pero yo creo que eso lo recomendaría para los que quieren leer críticas, recomendaría para los que quieren buscar críticas de películas de esas épocas, sí recomendaría leer El Amante de los 90, por ejemplo. Después ya no tanto, no me interesa tanto. Me parece que la revista, como muchas revistas de cine, empiezan a perder el rumbo. Pero El Amante en los 90 es una buena escuela de cine. De hecho, lo fue para todos nosotros, porque a la vez que trabajábamos siempre teníamos esa referencia y esa lectura, y era muy bueno. Bien. No sé si no te estoy dando muchos nombres, pero no. No, pero está bien, no es suficiente, ¿no? Que te aseguro que eres el que más nombre me ha dado, en realidad. Mira. Mónica, bueno, me decías mujeres, Mónica Delgado en Perú escribe bastante bien. Bueno, nada. Bien. Y por último... Hasta ahí me llega la memoria. Por último, Venezuela. ¿Vendrías a Venezuela en algún momento? ¿Tú cómo ves a Venezuela? Es uno de los pocos países, bueno, no, hay varios que no conozco, pero uno de los que nunca estuve, por distintos motivos, pero me encantaría. Tendría que ver cuál. Digo, ahora es un momento que hace 1 año y medio, a lo más lejos que viajé fue a 100 kilómetros de mi casa, pero no me atrevo a irme de vacaciones muy lejos de Buenos Aires. Pero ahora que la cosa, por lo menos acá, está un poco más tranquila, me encantaría empezar como a explorar otros festivales, a conocer otros lugares. Hay algo que siempre le digo a mucha gente cuando me pregunta por Cannes, por Berlín y qué sé yo, es que en un lugar los festivales más enriquecedores no son esos, son los medianos o chicos que existen en, no sé, Cartagena, en Colombia, o el FICUNAM en México, o algún festival en alguna región pequeña en Belo Horizonte, en Brasil, o en Valdivia, en Chile, porque son festivales a escala humana, ¿no? Y donde uno se conecta con la gente, conoce a la gente, conoce a unos, vas a comer, podés probar. Bueno, ahora que hay tanto venezolano en Argentina, quiero probar pequeños buenos que sean de allá, no de acá. Claro. O sea, porque tengo la sensación que me están engañando un poco, que la comida que llega acá por ahí es mejor cuando uno la come allá, pero bueno. Claro. Y del cine, así como del cine, ahora que hay tantos venezolanos allá, ¿has tenido oportunidad de ver películas venezolanas o conocer directores venezolanos? He tenido. No puedo, lo que pasa es que no puedo, hay cosas que no puedo decir por cuestiones de programación, pero vamos a tener una película venezolana en Miami. Es medio obvio cuál es, tal vez, pero como no está anunciada la programación, no puedo decir nada. Y es una peli que me gusta mucho, pero es verdad que no hay tantas, ¿no? Algunas he visto un poco más comerciales, que tal vez no me han interesado tanto. No que estén mal, pero tal vez no me sirvieron demasiado para el festival, para los festivales.
Pero es cierto que la producción en general es como que anualmente sobre 200 películas o 300 que uno pueda ver, uno termina viendo, no sé, 5 venezolanas, 6. No sé, vos sabrás mejor que yo cuánto es la producción anual, pero... No, nunca llega, en los años buenos llegaba a 30, 32 películas, ahora no superan las 15, entre 10 y 15 películas por anuales. eso. Sí, yo puedo estar viendo 3 o 4 al año, pero no, hasta ahora, bueno, salvo esta película, no, no hay ninguna otra que me haya llamado así como la atención en estos últimos 3 o 4 años, que yo estoy trabajando en la quincena o sea, yo trabajo como programador hace ya como 12, pero en la quincena hace 4, y no ha pasado de que haya habido una película venezolana, al menos que yo me acuerde ahora bueno, salvo esta, que haya tenido cierta repercusión. Bueno, ya Pero, nos enteraremos cuál es. Aparte de leerte en Micropsia, ¿dónde más podemos leerte para despedir y para que te siga la gente? En Twitter, ¿verdad? Creo que es la red que más usas. En Twitter sí es casi la única. Instagram no termino de entender, pues no soy muy de las fotos. No entender, no saber cómo usarlo mucho. Okay. Menos en pandemia, que lo único que voy a sacarle fotos es a la pared blanca que tengo delante de mi cara. Tengo un póster de John Ford, ahí tal vez lo podría. De leer en Twitter, micropsiacine.com, en una revista de aquí de Buenos Aires, se llama La Agenda de Buenos Aires. Ahora no me acuerdo si es La Agenda de Buenos Aires o laagenda.com, pero el sitio es... Yo cada tanto pongo links de críticas publicadas ahí. A veces algunas cosas en otros cines, porque yo al principio con Diego trabajábamos más juntos, ahora estamos un poco cada uno más en su propio sitio, pero estamos conectados con Diego Valle. Y todavía algunas notas mías siguen siendo publicadas ahí. Y después, no, ocasionalmente en algún que otro lado, muchos catálogos de festivales, de ese tipo de cosas, pero Micropsia es fundamentalmente donde escribo. Vale. Bueno, muchísimas gracias por tu Bueno, tiempo. dale. Y nos has regalado una extensa, mucho más de lo que pensábamos. Muchísimas gracias por hacer ese espacio del tiempo. Cuando me suelto hablo de más, pido disculpas. No, hablo mucho. Gracias. Más bien agradecidos por eso. Cuando esté arriba, pues te lo compartimos. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Saludos.